Muy buenas noches, querida familia espiritual de Olivo Verde. Bienvenidos a las noches navideñas. En esta oportunidad meditamos en Mateo 1:18 al 25, donde un ángel se aparece a José. Bienvenidos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Muy buenas noches, queridos hermanos. Como vimos en esta hermosa representación, la palabra de Dios nos dice en Mateo 1, del 18 al 25, nos muestra la aparición de un ángel a José. Y bueno, para entender más este tema, para adentrarnos más en este tema y poder entender este pasaje, podemos conocer un poco más acerca de la cultura y de las tradiciones del pueblo judío en aquella época. El matrimonio incluía para ellos tres muy importantes aspectos que vamos a explicar rápidamente. El primero es el compromiso. Este se realizaba generalmente cuando la pareja eran aún muy jóvenes y era establecido prácticamente por sus padres, por sus familias, ya que siendo tan importante el matrimonio para el pueblo judío, no permitían que fuera únicamente decisión de los jóvenes. En esta etapa el compromiso se podía todavía romper por cualquiera de las partes y no había mayores complicaciones. El segundo aspecto y el más importante para nosotros y que debemos tener en cuenta se llamaba el desposorio. A esto se le podía considerar la confirmación de lo anterior. Era la confirmación de este compromiso previamente establecido por esta joven pareja. Y una vez adquirido, se consideraban ya marido y mujer. Este periodo de tiempo, al cual se denominaba desposorio, se demoraba aproximadamente un año. También el desposorio se podía romper por cualquiera de las dos partes. Es preciso tener claro y entender que en este periodo de tiempo, en el desposorio, tan pronto se realizaba el compromiso, los dos jóvenes volvían cada uno a su hogar. Entonces está claro eso. Luego, finalmente, la tercera etapa ya es el matrimonio como tal, el cual no era más que la consumación de todos sus votos
y les daba la facultad para vivir juntos y gozar de todos los privilegios que se tienen al ser ya casados. Por tanto, queridos hermanos, así podemos comprender mejor esta pequeña historia que se nos narra en Mateo. Fue en la etapa del desposorio que la Biblia dice que había concebido del Espíritu Santo. Y la frase antes que se juntasen nos indica que sin duda María era virgen, por cuanto pues no vivían juntos, no habían vivido juntos. Pero José, por su calidad de justo, no quiso difamar a María, ya que eso posiblemente hubiera significado la muerte para ella, ya que ese pecado sabemos que se pagaba con la muerte. Y por tanto quiso dejarla mejor secretamente. José demostró su carácter justo al dejarla secretamente, ya que al apartarse y no difamarla, él cargaba con toda la culpa, porque se le diría que él la abandonó. Pensando en esto, estaba José cuando lo tomó un sueño, y ahí fue cuando el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El nacimiento milagroso de nuestro Señor Jesucristo también nos sugiere una nueva creación, la cual también estaba relacionada con la misión de Jesús en la tierra. Ahora aquí, en Mateo, vemos al Espíritu Santo interviniendo en una nueva creación, la concepción milagrosa de María, que permitió la encarnación del Hijo de Dios, la cual trajo la redención del pecado y dio paso a una nueva vida, a una nueva creación. Y nosotros la llamamos el nuevo nacimiento, que Juan menciona en su evangelio. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de sangre, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto lo encontramos en Juan 1, 12 y 13. Es gracias, hermanos, al Espíritu Santo que todos aquellos que creemos en Jesús nacemos de nuevo, al otorgársenos una nueva naturaleza que los capacita para vivir libres del pecado. Por ello Pablo nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto lo encontramos en 2 Corintios 5, 17. Queridos hermanos, ahora vamos a hablar de su nombre. Nos dice la palabra: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. El nombre de Jesús significa el Señor es Salvador. El nombre expresa la obra de Jesús en la tierra: salvar y liberar. Esto lo confirma el ángel al decir: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al despertar del sueño, José hizo tal como el ángel del Señor le había dicho. Después de haber considerado todo esto, podemos ver que no hay nacimiento más hermoso y más importante que el de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, concebido en el vientre de una mujer virgen por obra del Espíritu Santo. Así Dios se encarnó en la persona de Jesús
y habitó entre los hombres, realizando grandes obras que están realizadas en la palabra de Dios, en la Biblia. Este murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, y hoy en día podemos ser salvos por medio de la fe, gracias a su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Y en esto, hermanos, consisten las buenas de gran gozo. Ahora, queridos hermanos, podemos ver una pregunta que Jesús hace a los fariseos y que encontramos en Mateo 22:42. Esa pregunta que necesita ser hecha en todo tiempo, e incluso ahora en este tiempo también debemos hacernos nosotros. Esa pregunta que Jesús hizo a los fariseos y que hoy nos puede hacer también a nosotros. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Ellos creían, desde el punto de vista humano, que él sería del linaje real de David. No podían creer que el Mesías fuera Dios encarnado en un hombre. Por eso lo acusaron incluso de blasfemia cuando Jesús dijo que él era el Hijo de Dios. Y en la actualidad todavía hay mucha gente, hermanos, que puede pensar esta, porque pueden estar dispuestos a aceptar que Jesús viene del linaje real de David, pero no están dispuestos a creer, como lo creemos nosotros en fe, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mucha gente puede negar el nacimiento virginal, sobrenatural, por medio del Espíritu Santo. Y otros, de manera más sutil, simplemente pueden ignorar este tema. Pero nosotros podemos ver por la palabra, podemos ver por lo que estamos meditando hoy, por lo que escribió Mateo, que es real, que el nacimiento de Dios fue virginal, fue por medio del Espíritu Santo, y esto nos deja ver que es verdad, y por eso creemos en esta historia. Creemos que esta historia es la esencia del cristianismo, y decimos amén, y decimos amén porque lo creemos, hermanos. Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo a dar su vida como Cordero Santo por nuestros pecados y para salvación eterna. Jesús no tuvo un padre humano. Si así fuera, la Biblia no fuera veraz. Su nacimiento virginal, concebido por el Espíritu Santo, su muerte sustitutiva en redención nuestra, su resurrección, su segunda venida, son un conjunto divino que no podemos aislar a ninguno, o aceptar uno y los otros no. Simplemente, hermanos, es creer o no creer. Entonces, ante la pregunta de quién es Hijo Jesús, podemos tener dos respuestas. La primera, como respuesta humana, es Hijo de David. Y la segunda, una respuesta espiritual y divina, como la vemos en Mateo 1, 18 al 25. Jesús es el Hijo de Dios. Ambas respuestas, hermanos, son indispensables para un entendimiento a esta pregunta. Jesús es Hijo de Dios en un cuerpo humano. Y es que podemos ver, queridos hermanos, si en Mateo del 1 al 17 fuese la única genealogía que pudiésemos presentar, Cristo habría tenido todo el derecho legal de ser rey, de ser ese rey del linaje de David, pero no hubiese podido redimir a la humanidad.
Por eso Mateo escribe a partir del versículo 18 cómo Jesús es concebido por medio del Espíritu Santo y nace de una virgen. Podemos ver que este nacimiento virginal de Jesús es una historia real, historia que también nos cuenta que José no conocía a María, sino hasta después del nacimiento de Jesús, de su hijo primogénito. Jesús vino para morar con los enfermos, para sanarlos, con los pobres en espíritu para bendecirlos. Jesús vino para estar con los que están cargados para liberarlos, con los leprosos para limpiarlos, con los hambrientos para alimentarlos. Pero sobre todo, hermanos, Jesús vino para morar en los perdidos, para salvarlos. Vino a morar con nosotros, los pecadores, para lavarnos con su preciosa sangre del pecado y así tener perdón y salvación eterna. Él, siendo Dios, se hizo hombre, siendo rico, se hizo pobre y se humilló. Asumió nuestra naturaleza humana y de pecado, pero sin ser jamás pecador, a pesar de ser tentado. Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue herido por nuestra iniquidad y pecados, y ahora está en el cielo preparándonos morada eterna, y ha enviado al Espíritu Santo, a su buen Consolador, para morar en nuestros corazones. Y Él, Jesucristo, hermanos, intercede y es abogado para con Dios, para con el Padre Celestial. Oremos, queridos hermanos. Gracias, Padre Celestial, por tu obra redentora. Gracias, Padre Celestial, por haber enviado a tu Hijo, a tu amado, a tu unigénito, Señor, para ser entregado hasta la muerte y muerte de cruz por nuestra transgresión, por nuestras iniquidades y pecados. Gracias, Padre Celestial, porque en ese Cordero Santo inmolado, sin mancha ni pecado, todos nuestros pecados fueron llevados en la cruz. Y por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados, hasta los más grandes, son perdonados y son lavados. Padre Celestial, gracias porque con este mensaje nos enseñas que tú buscas personas justas, humildes y sobre todo obedientes, así como vemos que fue José y como fue María. Te rogamos, Padre Celestial, que nosotros también podamos ser humildes, justos, Padre Celestial, como esas personas, que podamos ser simples para que tú también nos puedas escoger para trabajar en tu obra, para ser siervos tuyos, para ser servidores tuyos. Gracias, Padre Celestial, por esta Navidad. Gracias por la Navidad. Gracias porque comprendemos que la Navidad es la celebración de la venida de tu Hijo Jesús para lavar nuestros pecados. Es por eso, hermanos, que gozosos celebramos la Navidad, porque celebramos a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén. Bendecida noche, queridos hermanos. Dios los bendiga. Hijo de la